Reciban todos un buen saludo. Vamos a iniciar con esta conferencia el temario de la materia Teoría del Delito. Tema uno, por supuesto, ¿no? El tema uno, seguramente lo vamos a hacer en el tema uno en 2 videos, 3 videos, ¿no? Comenzamos entonces con este primer tema que contiene la noción del delito y las clasificaciones del delito. Vamos a hacer referencia a la noción formal, la noción sustancial y la noción analítica del delito, y también a hablar sobre algunas clasificaciones que con diversos criterios se han dado para conocer los delitos. Vamos entonces a compartir pantalla. Me voy a valer de una presentación en PowerPoint de apoyo que también se las voy a enviar junto con esta conferencia. Vamos a iniciar. Ok, tema 1, aquí está el contenido, la noción del delito y las clasificaciones del delito, noción formal, noción sustancial y noción analítica del delito. El ilícito penal, el ilícito administrativo y el ilícito civil. Vamos a diferenciar entre estos 3 tipos de ilícitos. Y por último, clasificaciones de los delitos. Para iniciar el tema, vale también la oportunidad para delimitar el ámbito de esta materia, el ámbito de la teoría del delito. ¿Cuál es el ámbito material de la teoría del delito? ¿Qué es lo que se estudia dentro de la teoría del delito? Para ello vamos a hacernos una pregunta, la siguiente pregunta. ¿Qué características debe tener un hecho para ser considerado delito? Al respecto, vamos a diferenciar entre unas características que son comunes a todos los delitos y unas características que son específicas, que son propias de cada uno de los delitos. Precisamente las características comunes que debe tener un hecho para ser considerado delito, independientemente del delito del cual se trate, sea un homicidio, un hurto, un robo, un tráfico de drogas, todos tienen en común algo, algunas características. Precisamente esas serían las características comunes a todos los delitos. Ese estudio, el precisar cuáles son esas características comunes, es el ámbito principal de aplicación, el ámbito material de la teoría del delito, que se estudia dentro del derecho penal general. Como ustedes saben, y se los recordé en las palabras de presentación de la materia, en el ciclo de derecho penal sustantivo tenemos en primer lugar, que ya ustedes aprobaron ya eso, seguramente, fundamentos del derecho penal y de la pena, y esta materia, teoría del delito. Ambas conforman la parte general del derecho penal. Precisamente en esta materia, teoría del delito, vamos a examinar las características comunes que tiene toda conducta para ser considerada delito. ¿Cuáles son esas características comunes? En cuanto a las características especiales o específicas, ya son propias de cada una de las figuras delictivas. Lo que hace aquello particular que hace que una conducta delictiva se llame homicidio. Otras características propias que hacen que a la conducta se le llame robo o se le llame hurto. Es decir, lo que individualiza, lo que caracteriza cada uno de los delitos. Esas características especiales o características específicas se examinan dentro de la parte especial del derecho penal. Ya es el estudio de los delitos en especie, como se dice, ¿no? Ok, entonces, en esta materia de teoría del delito vamos a examinar cuáles son las características comunes que debe tener cualquier conducta para ser considerado delito. Precisamente esas características comunes, cito aquí una afirmación de Francisco Muñoz Conde, esas características comunes constituyen la esencia del concepto general de delito. Conociendo esas características comunes, se nos facilita, evidentemente, conocer qué es eso que hablamos de delito, qué es eso que llamamos delito. Por lo tanto, íntimamente unido a esas características comunes está
la precisión del concepto de delito. Es lo primero que debemos establecer. Un concepto de delito precisamente que haga referencia a esas características comunes. Un concepto que contenga todas las características que debe tener un hecho para ser considerado delito y por lo tanto sancionado con una pena. Para cumplir ese objetivo, precisar un concepto de delito, tres posiciones distintas al menos vamos a hacer referencia. Tres puntos de vista, tres distintas maneras de ver este asunto. Una noción formal de delito, es decir, un concepto formal de delito. Una noción sustancial, concepto sustancial de delito. Y una noción analítica o dogmática, un concepto analítico de delito. ¿Okay? No son puntos de vista excluyentes, todo lo contrario, se complementan entre sí. Cada una de estas visiones precisamente ve algo distinto en el delito. Todas tienen en común, sí, que resaltan características comunes que debe tener una conducta para ser considerada delito. La primera de estas nociones, la noción formal, el concepto formal de delito. Hecho previsto expresamente como punible por la ley. Eso pudiera ser una definición formal de delito. Es el hecho que está previsto expresamente como tal, como punible en la ley. El profesor Alberto Arteaga, haciendo referencia a esta noción formal, dice que es el hecho que la ley prohíbe con la amenaza de una pena. Eso es lo que llama delito desde el punto de vista formal. Muñoz Conde, el autor español, delito es toda conducta que el legislador sancione con una pena. Vean, por supuesto, una definición similar a la de Arteaga. Reyes Chandía, Alfonso Reyes Chandía, profesor fallecido, profesor colombiano, es delito todo hecho humano legalmente previsto como tal y cuya consecuencia es una pena. Vean que estas 13 definiciones, junto con la primera que vimos, hecho previsto expresamente como punible por la ley, tienen mucho, hay quienes dicen que es insuficiente, que no dice nada. Bueno, el hecho que la ley diga que es delito, bueno, pues eso no me está definiendo nada. Pero sí tiene algo muy importante esta definición, que yo siempre me gusta rescatar. La definición formal aparece íntimamente ligada, íntimamente relacionada con el principio de legalidad que ustedes examinaron en el semestre anterior. ¿Ok? Recuerden aquello, no hubo un crimen, no la pena sin ley, ¿verdad? Previsto en nuestro sistema jurídico en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución y en el artículo 1 del Código Penal. Precisamente, del artículo 1 podemos sacar la definición formal. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley. De manera que delito es el hecho que está previsto como tal en la ley. Vean la relación con el principio de legalidad. La necesidad de que determinada conducta esté prevista expresamente en una ley para que pueda ser considerada delito. ¿Okay? Precisamente en la ley se señalan las conductas delictivas, se incluyen los tipos penales, términos que ustedes habrán oído y les queda todavía mucho tiempo por oír. Tipo penal entendida como la abstracta descripción que el legislador hace de la conducta que considera delito, que quiere establecer como delito. Precisamente con los tipos penales, con la elaboración del catálogo de tipos penales, se concreta en la práctica el principio de legalidad. De nada vale que digamos, bueno, no hay delito sin ley previa. De nada vale que digamos eso si no hay una ley previa realmente, si no elaboramos la ley previa, si no concretamos en una ley, si no hacemos si no incluimos en una ley el catálogo de conductas delictivas. Esa es la inclusión de los tipos penales. ¿Ok? Entonces, importante esta definición formal, es el inicio de todo esto. Por supuesto, no nos dice todo, todavía faltan más características. Pero la primera, importante, relacionada con el principio de legalidad, mire,
Primero, para hablar de delito, mínimo previsto expresamente en la ley. Si no está expresamente previsto en la ley, pues eso no, lo puede llamar como usted quiera, pero eso no es delito. En la práctica muchas veces oímos que hay la tendencia, pero vamos a decir a nivel coloquial, que toda conducta que uno estime que es grave, oye, no, eso fue muy grave, eso es reprobable, eso es un delito. No, 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 mire, puede haber, muchas conductas reprobables que no son delitos. Característica desde el punto de vista formal, tiene que estar expresamente en la ley. Cuando uno le diga, no, mire que tal cosa es delito, sí, ¿dónde está? ¿En qué ley lo dice? ¿En qué ley dice que eso es delito? ¿Ok? La siguiente noción, el siguiente punto de vista, la noción sustancial, concepto sustancial de delito. Sustancial entendido como esencial, lo que va a la esencia del delito, destaca la característica esencial del delito. A esto seguramente hicieron referencia, me hicieron referencia en el semestre pasado. Delito, conductas que afectan gravemente intereses fundamentales para el ser humano en particular y la sociedad en general, requiriendo por tanto la intervención del derecho penal. Vean que aquí lo que se destaca es el carácter grave que debe tener esa conducta que queremos considerar delito. Además de que te prohíbe en la ley, bueno, que tiene que tratarse de una conducta grave que gravemente afecte intereses fundamentales para el ser humano, para que el ser humano se desarrolle cabalmente en la sociedad. Y que precisamente debido a que se trata de una conducta grave y que afecta contundentemente bienes fundamentales, por eso requiere la intervención del derecho penal, que como ustedes saben, como deben haber reiterado varias veces, es el instrumento que el Estado tiene en sus manos para afectar en mayor medida la libertad de los ciudadanos. Es el arma más contundente. Por lo tanto, arma excepcional que va a estar limitada, recuerda el principio de lesividad, derecho penal mínimo, va a estar limitada esa arma a ser usada ante conductas que afecten gravemente intereses fundamentales. Esto tiene que ver entonces con la esencia de tiene que ver con ese concepto sustancial, esencial que estamos precisando de delito. Arteaga habla de que sustancialmente, delito es un hecho que en sí mismo o por su forma lesiona intereses fundamentales de la sociedad, intereses que se consideran básicos para la existencia, conservación y desarrollo del conglomerado social. Un autor italiano clásico, Antonisei, aquel comportamiento humano que, a juicio del legislador, contrasta con los fines del Estado y exige una pena criminal como sanción. Reyes Echandía, aquel comportamiento humano que, a juicio del legislador, compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la comunidad y exige como sanción una pena criminal. Estas definiciones que hemos dado hasta ahora, después hablamos de la de Alejandro Rodríguez Morales. Destaquemos, fíjense, Antolicey habla aquel comportamiento humano. Alfonso Reyes Echandía, aquel comportamiento humano. Oye, otra característica que podemos ir precisando. Se trata entonces de comportamientos de seres humanos. No, pero fue que el animal hizo tal cosa. Bueno, el animal no tiene nada que ver con esto de delito. ¿Ok? Se supone que esa conducta que estamos buscándole las características que debe tener para hacer delito, tiene que emanar de un ser humano. ¿Ok? Continúo con la ley de que a juicio del legislador, esto tiene mucho que ver con relación con lo que es la política criminal como ciencia auxiliar del derecho penal. Precisamente es el legislador quien, tomándole el pulso a la sociedad en un momento determinado, es el que decide incorporar al catálogo de delitos las conductas que, según ese reflejo que él ve de la sociedad, se consideran graves y que afectan gravemente intereses fundamentales de la vida social. ¿Okay? Precisamente es el legislador el que va a decidir, incluyo esto como delito, o en un momento dado incluso despenalizo, elimino el carácter punible, quito esto como delito. ¿Okay? Y la necesidad de por lo grave de la intervención del derecho penal.
según Reyes y Zandía, termina su definición diciendo que este tipo de comportamiento exige como sanción una pena criminal. Es tal la gravedad, la afectación de intereses fundamentales, que necesariamente tenemos que ir a pedirle ayuda al derecho penal. Y por eso entonces se habla de, se le acarrea una pena, se va a hablar que es delito, ¿ok? Que va a ser objeto de la intervención más fuerte que puede hacer el Estado en contra de los ciudadanos. Por último, la definición de Rodríguez Morales, aquí más completa, delito sería aquella conducta que objeta la vigencia de la norma penal que la tipifica, asignando una pena o una medida de seguridad, desaprobada por el ordenamiento jurídico. Esa conducta está desaprobada por el ordenamiento jurídico y por eso está tipificado en una norma. Se dice aquí, esto tiene mucho que ver con el funcionalismo, siguiendo la corriente del profesor alemán Günther Jakob. El delincuente, la persona cuando comete delito, lo que está diciendo es esa norma que dice que el homicidio no debe cometerse, que no debo matar, eso no está vigente, no le hago caso, no la cumplo. Precisamente el sujeto está objetando la vigencia de la norma penal. Se dice entonces que la pena tiene como finalidad, dice Jacob, es restablecer la vigencia de la norma, recordarle a todo el mundo, no, esto sí está vigente y tanto que aplico la pena ante aquel que objetó la vigencia de esta norma. Bueno, por supuesto, esa conducta, al estar en el catálogo de delitos, se supone que está desaprobada por el ordenamiento jurídico, imputable a una determinada persona y que afecta, aquí viene ya lo más sustancial, importante, bienes jurídicos derivados de la Constitución, constituyendo un quebrantamiento a la convivencia social, cuya tutela solo puede ser realizada por el derecho penal. ¿Okay? Aquí, bueno, nos da una referencia adicional que tiene que ver con esos intereses fundamentales que llamamos bienes jurídicos, incluso más completos, bienes jurídicos con relevancia penal, que se dice que derivan de la Constitución en cada país, ¿verdad? Puede que expresamente estén señalados en la Constitución o tácitamente se derivan de su disposición, ¿ok? Pero bien jurídico con relevancia penal, fundamento constitucional. Aquí es importante, de una vez les adelanto esto, digo bienes jurídicos con relevancia penal en el sentido de que no todo bien jurídico va a ser objeto de protección por el derecho penal, ¿ok? Sino aquellos más importantes. Y aquellos más importantes, además, con respecto a las conductas que más gravemente los afectan. Recuerden siempre un ejemplo, bueno, a los que fueron alumnos míos, ese ejemplo, pero vale para todos. La propiedad, un interés fundamental para el ser humano, la propiedad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es un bien jurídico señalado ya en la Constitución, ¿verdad? Pero no todo ataque a la propiedad, no todo ataque a ese bien jurídico va a ser protegido por el derecho penal. Solamente serán protegidos por el derecho penal los más graves atentados contra la propiedad. Mire, el hurto, el robo, la estafa, ¿ok? Pero el ejemplo que he colocado, el simple hecho de que una persona, luego de que le pidió dinero prestado a otra, no le paga el vencimiento, cuando tenía que pagarlo no le paga, evidentemente le está afectando su patrimonio al otro, ¿verdad? Bueno, eso en principio, ¿no? El derecho penal no tiene nada que hacer ahí. Hay otras áreas del derecho civil, mercantil, que tendrán que resolver ese problema, ¿ok? Lo más grave, bueno, mira, le quitaron su propiedad, se la quitaron a punta de pistola, le pusieron una pistola en la cabeza, bueno, eso es gravísimo. ¿Ok? Eso vamos a ponerlo como delito y lo vamos a llamar robo. ¿Ok? Bueno, en todo caso, esta sería la noción sustancial. Por último, la noción analítica o dogmática. Vean que con la noción formal, con la noción sustancial, ya vamos conociendo, ya tenemos varias características comunes, características que debe tener cualquier conducta para que logre obtener el título de delito. Se complementan, como les decía. Además de la formal, de la sustancial, vamos a ver la noción analítica, dogmática. Dogmática tiene que ver con la ciencia, precisamente, del derecho penal. Y analítica, precisamente porque mediante un procedimiento de análisis
se determinan los elementos, aspectos, caracteres, partes, como en las diferentes obras de derecho penal se llaman, ¿verdad? Cómo esa unidad que vamos a llamar delito, cómo la desmenuzamos, cómo está conformada, cuáles son sus partes, cuáles son sus elementos, cuáles son sus aspectos, cuáles son sus características. Repito, mediante un proceso de análisis. Analizar es desmenuzar, revisar en sus diferentes partes un todo específico, ¿no? Bueno, ese todo, delito, vamos a ver cómo está conformado. Esta noción analítica incluso, y es con la que vamos a trabajar, es el fundamento principal de la teoría del delito, tiene alto valor pedagógico por ello. Quizás la más completa, porque aquí se desmenuza eso que llamamos delito, aquí lo desmenuzamos, aquí lo, bueno, bueno, se me fue ahorita la palabra que iba a decir, aquí bueno, revisamos a fondo todas sus partes. Dentro de la noción analítica, a su vez, hay dos concepciones, dos grandes concepciones que quiero hacer referencia. Quiero hacer referencia porque una es seguida por un autor muy importante en Venezuela, la concepción bipartita. Nos dice que básicamente el delito tiene dos grandes aspectos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Por supuesto, eso tiene mucho de cierto, evidentemente, ¿no? Pero también hay una concepción tripartita que dice, no, mire, son tres los aspectos. Conducta típica, antijurídica y culpable. De ahí viene aquella definición, el delito es conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, ¿cuáles son los elementos del delito? Incluso el primer elemento, conducta típica, a su vez incluso lo dividimos. Entonces hablamos de conducta, vamos a estudiar conducta. La tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Okay? Incluso hay algunos autores que añaden una adicional, pero creo que esa es la consecuencia, eso está fuera de la punibilidad. ¿Okay? En todo caso, fíjense, adelantando, aspecto objetivo, según la condición bipartita, incluye lo que otros pudieran llamar conducta, tipicidad y antijuridicidad. Y el aspecto subjetivo, la culpabilidad. Para esa concepción, por supuesto, la concepción bipartita está basada a su vez en una corriente, una manera de ver el delito, que es el causalismo, en el mundo ya superado. ¿Ok? Ya eso superado. Fíjense, la concepción bipartita, el aspecto objetivo, hace referencia al aspecto externo del delito, el aspecto subjetivo al aspecto interno. El aspecto objetivo tiene que ver con el hecho material o comportamiento exterior del hombre que se ajusta a un modelo legal, de conducta, tipicidad, se ajusta a un modelo legal, y lesiona o pone en peligro el particular bien o interés protegido por la norma antijurídica. El aspecto subjetivo, comportamiento psicológico que acompaña la realización del hecho material, contrario al deber impuesto por la norma y por lo tanto reprochable o culpable. La culpabilidad. Pero repito, entendido conforme a la corriente del causalismo. Y también en Venezuela básicamente esta concepción la maneja el profesor Alberto Arteaga en su obra de Derecho Penal. Les quiero hacer referencia porque es muy conocida, ¿ok? Es muy conocida perdón un momentico, es muy conocida la obra, ¿ok? Es la relación, en todo caso, con las características principales de una norma, que el carácter imperativo, el carácter valorativo. El carácter valorativo, aquello de que la norma desaprueba algunas conductas como dañosas, tiene que ver con el aspecto objetivo. El carácter imperativo, que toda norma contiene un imperativo, contiene un mandato, una regla para que nos conduzcamos de acuerdo a ella, y por supuesto el desacatar ese imperativo es lo que acarrea la imposición de la pena. Bueno, el conducirnos de manera contraria a lo que el imperativo nos impone sería lo relacionado con el aspecto subjetivo. Precisamente él estudia en su obra, resumen esto,
En primer lugar, el hecho humano típico contra las normas es el aspecto objetivo, en cuanto daño pone en peligro un bien jurídico protegido. Estudia lo que sería la conducta y la tipicidad y la antijuridicidad. A su vez, en ese mismo primer punto, examina las causas, las circunstancias que puedan dar lugar a que no haya conducta, a que no haya tipicidad o a que no haya antijuridicidad, que son las causas de ausencia de acción, atipicidad, justificación. No se asusten con estas explicaciones iniciales porque esto, si se quiere, resumiendo la materia, de manera que todo esto lo vamos a ver. Y en segundo término, que sería el aspecto subjetivo, el comportamiento psicológico contrario al deber impuesto por la norma. En este apartado, estudia la culpabilidad. ¿Ok? Lo que pasa, y aquí es donde se evidencia que él examina la culpabilidad, pero conforme a la teoría causal. La imputabilidad divide la culpabilidad en imputabilidad, el nexo psicológico, dolo, culpa, y la normalidad del acto volitivo. Y también en este apartado, por supuesto, las causas que impiden que podamos hablar de culpabilidad, es decir, causas que excluyen la culpabilidad, la inimputabilidad, las causas de exclusión del nexo psicológico, errores, el error, y la nocividad de otra conducta. Esto simplemente como referencia tangencial, como esta concepción bipartita examina, y recuerden el valor pedagógico de estas concepciones, examina el delito, ¿ok? Pero no vamos a examinar nosotros el delito conforme a esta teoría. Vamos a seguir la concepción tripartita. Acción o omisión típica, antijurídica y culpable. La definición clara, digamos sencilla, pero contundentemente, vamos a decir, significativa. Conducta típica, antijurídica y culpable. Esa es la concepción analítica de delito que vamos a manejar. Aquí se resume, junto con el añadido de la noción formal, que está previsto precisamente en la ley, la noción sustancial, aquí se resumen las características que una conducta debe tener para ser considerada delito. ¿Okay? Aquí están los principios básicos en latín: nullum crimen sine conducta, no hay delito sin conducta; nullum crimen sine ley, no hay delito sin ley, en la tipicidad; nullum crimen sine injuria, no hay delito sin lesión, sin lesividad, sin injuria, es la antijuridicidad; y no, nullum crimen sine culpa, no hay delito sin culpa, es la culpabilidad. De manera que aquí está en latín: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Importante, con esta repito, es la que vamos a trabajar. El temario está dividido conforme a esta concepción. Incluso no vamos a trabajar con causalismo, sino por supuesto finalismo, y más, digamos, más adelantado. Básicamente, la división, los elementos de la culpabilidad y la tipicidad varían, como en su oportunidad veremos. Ahora, importante, esta definición, conducta típica, antijurídica y culpable, tiene carácter secuencial. Ante un caso concreto que se nos plantea en la realidad, ante la necesidad de precisar si una determinada conducta es delito, tenemos que ir aquí por partes. Primero, determinar que efectivamente se trata de una conducta relevante para el derecho penal. Pero ¿quién fue el que lesionó a la persona? No, la mordió fue un perro. Un momentico, bueno, un momentico, pero ya ahí empezamos a... No, es que él salió lesionado, le rompieron la cabeza porque le cayó un porrón que estaba ahí en el último piso y hubo un ventarrón y cayó el porrón. Entonces lo lesionó el porrón. Bueno, eso no es una conducta relevante para el derecho penal. ¿Me explico? Tiene que provenir de ser humano, X, como veremos. Esa conducta tiene que estar en relación de adecuación con un tipo penal, ajustarse a un tipo penal, la tipicidad. Además, debe haber afectado injustificadamente un bien jurídico, el bien jurídico protegido por ese tipo penal. ¿Ok?
Digo afectar injustificadamente, porque hay casos en que se afecta justificadamente. Yo mato a otro en legítima defensa, estoy afectando el bien jurídico vida de quien me agredió, ¿verdad? En las condiciones de legítima defensa. Pero el derecho me permite hacerlo. Mi conducta estaría justificada, no sería antijurídica. Sería una conducta típica, pero no antijurídica, como veremos en su oportunidad. Luego de establecer que hay una conducta relevante para el derecho penal, que es típica, además es antijurídica, entramos en el último vagón. Determinar si es culpable, determinar si puede imputársele personalmente al sujeto activo del delito, es decir, si recibió el mensaje que le enviaba la norma, era motivable por el imperativo de la norma, libremente actuó libremente y libremente decidió desacatar ese imperativo. ¿Okay? En todo caso, de aquí quiero recalcar carácter secuencial de esta definición y que ante un caso concreto el análisis debe efectuarse paso a paso, porque existe relación lógica entre los elementos o aspectos del delito. Como, y aquí ya resumiendo de alguna manera parte del programa o la parte más importante del programa. En primer lugar, vamos a examinar lo que tiene que ver con la conducta, no en un crimen sino conducta. Vamos a hablar de comportamiento, superando incluso las expresiones acción u omisión, bien sea el uso de comportamiento o conducta, agrupa, acción y omisión. ¿Ok? Porque a veces uno también puede ver definiciones que dicen, el delito es una acción típica. ¿Dónde queda la omisión entonces? Conducta, pues absorbe todo. Ok. Vamos a recalcar que se trata tiene que ser un comportamiento proveniente de un ser humano. Y un punto importante, todos estos elementos, aspectos del delito, la conducta, la tipicidad, la antijusticia y la culpabilidad, se va a examinar, digamos, por las dos caras. La regla general en qué consiste cuando tenemos conducta, cuando tenemos tipicidad, cuando tenemos antijusticia, cuando tenemos culpabilidad. Pero también la cara contraria, la faz negativa, como dicen algunos autores, los casos que impiden que haya conducta, los casos que impiden que haya tipicidad, los casos que impiden que haya antijuridicidad o los casos que impiden que haya culpabilidad. Tenemos entonces en el primer aspecto, conducta. Vamos a examinar además también los casos de ausencia de acción. ¿Ok? Por supuesto, porque determinaremos que la conducta tiene a su vez dos aspectos, un movimiento externo que se manifiesta en el exterior, pues, pero también un elemento interno, voluntario. No es que yo estaba, no sé, dormido y dormido me caí de la cama y le caí encima o aplasté a un niñito recién nacido que, bueno, pero lo hice dormido. Habrá ahí, ¿verdad? Ahí habrá problema. Lo hice en un momento de, no sé, bajo sueño, eh, que es la embriaguez onírica, que era lo que quería decir. O lo hice, pero obligado por una fuerza irresistible. En todo caso, casos que impiden que hablemos de acción. O no hubo movimiento externo, solamente la voluntad, es decir, solamente pensé matar. Bueno, mire, mientras usted solamente lo piense, no hay ningún problema. No hay conducta relevante para el derecho penal. Veremos casos de ausencia de eso. La tipicidad no es un crimen sin ley. Tipicidad la vamos a entender como la caracterización de una conducta cuando se adecua a un tipo penal. Se trata simplemente de una relación de adecuación. La conducta tenemos que determinar si encuadra, si se subsume en el tipo penal. Como les dije, tipo penal, eso lo veremos más ampliamente. Pues la abstracta descripción que el legislador hace de la conducta que quiere sancionar. El que intencionalmente haya dado muerte a otro será penado con tanto. Ese es el tipo penal de homicidio. ¿Okay? Expresamente se derivan de ahí muchos elementos del tipo penal, pero también tácitamente podemos derivar también elementos de ese tipo penal. Precisamente
este, aquí tengo la definición de tipo penal, abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible. El tipo penal lo vamos a diferenciar su parte, digamos, lo externo y lo interno, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. En el tipo objetivo vamos a hacer referencia a la conducta, a los sujetos, activos y pasivos, objeto material, todas estas cosas. En el tipo subjetivo, el, lo interno del individuo, la vinculación subjetiva necesaria para poder imputarle el hecho a este señor, imputárselo subjetivamente, ¿no? Precisamente en el tipo subjetivo examinaremos las modalidades de esta vinculación, básicamente el dolo y la culpa. Aparte que el tipo subjetivo en algunos delitos tiene elementos adicionales. En el caso de delitos dolosos, puede que haya algunos delitos que exijan, además de dolo, un elemento subjetivo adicional. Continuando con lo del aspecto negativo de cada uno de estos elementos, también vamos a ver entonces casos de atipicidad. ¿Ok? Casos que impiden o casos que determinan que esa relación de adecuación no se da. Oye, esto, como existe tal circunstancia, no se adecua la conducta al tipo penal. ¿Ok? Básicamente, en este tramo de la tipicidad, vamos a examinar una institución, digamos, muy atractiva, muy interesante, que es la imputación objetiva. Tipo objetivo, hay que establecer que el hecho es imputable objetivamente a una determinada persona. En el tipo subjetivo, demostrar que además le es imputable subjetivamente. ¿Okay? La imputación objetiva tiene básicamente que ver con cómo atribuirle, o la única manera de atribuirle a una persona objetivamente el hecho es porque la conducta que esa persona haya realizado creó un riesgo para el bien jurídico protegido, para un determinado bien jurídico. Y además que ese riesgo que ha creado este señor es el que se materializa, es el que se concreta en el resultado producido. Relación de riesgo, entonces, ¿verdad? Es lo que vamos a examinar ahí. Un adelanto, por ejemplo, de estas cosas. El ejemplo, el caso muy común el sobrino que quiere heredar a su tío millonario y, no se lo, y lo quiere matar pues, porque quiere, está desesperado por recibir la herencia y no se le ocurre otra cosa que regalarle un pasaje de avión para que se vaya para Europa de paseo con la, oye, la pretensión, el deseo de que el avión se caiga, de que el avión se estrella allá en el mar y muera, ¿verdad? Efectivamente sucede eso, este señor le da sus pasajes y mire, da la casualidad, óigase bien, casualidad, que bueno, que el avión se estrelló. Podemos decir que este sobrino, con su conducta que consistió en qué, en comprarle un pasaje de avión y regalárselo al señor este. Con esa conducta realmente creó un riesgo desaprobado, evidentemente, porque bueno, no sé, que se monta un avión siempre habrá riesgo, pero en este caso un riesgo desaprobado, un riesgo no permitido para la vida de este señor. Ah, pero es que se mató, bueno, se murió, pero bueno, da la casualidad, ¿ok? En ese caso no se le puede imputar objetivamente el resultado, muerte del tío a su sobrino. Ah, no, pero es que hay un detalle aparte. Resulta que el sobrino cuando le regaló el pasaje de avión, se lo regaló para que se fuera en el vuelo de mañana, tal, porque él sabía que en ese avión iba una bomba, porque él la puso, o la puso un amigo de él. Él sabía que en ese avión iba una bomba y por supuesto que iba a estallar. Y efectivamente el avión estalla por la bomba que ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ahí la cosa cambia. Ahí no se trata de mera... Esa conducta, entregarle un pasaje de avión regalado para que se vaya con el conocimiento previo de que en ese avión iba
había sido puesta una bomba para que el avión explotara, ya la cosa cambia. ¿Okay? Así veremos muchos más casos en este tema, tema de la tipicidad. Continuando, la antijuridicidad no es un crimen sin injuria. Aquí se valora el hecho como contrario, como dañoso, y como contrario, básicamente de manera injustificada, con lo que la norma exigía, con lo que la norma impone. Justificadamente, al final de cuentas, afecta un bien jurídico protegido. Doy muerte a otro injustificadamente. No hay en la antijuridicidad normal, el mayor, digamos, el mayor peso del estudio de la antijuridicidad de este tramo tiene que ver con la constatación de que no exista el aspecto negativo, de que no existan causas de justificación, causas que excluyan la antijuridicidad. En principio, siendo conducta, siendo típica, oye, en principio esto también es antijurídico, ¿verdad? Oye, porque el legislador, al poner el tipo penal, ya está adelantándonos. En principio está diciendo, esto es antijurídico, en principio, precisamente porque yo aquí voy a colocar las conductas que afectan la vida del ser humano, afectan el bien jurídico vida. ¿Ok? Esa va a ser la regla siempre, a menos que se constate que en el caso concreto existe una causa que justifica la conducta. Cuando digo justifica la conducta, estoy diciendo excluye la posibilidad de que sea antijurídica. Vamos a ver las causas de justificación. La principal, la más conocida, ya le puse un ejemplo hace un rato, la legítima defensa. Oye, la conducta es típica, le dio muerte a otra persona. Miren, eso encuadra en el tipo penal de homicidio. ¿Ok? Sí, pero lo que pasa es que no es antijurídica. ¿Por qué? Porque la muerte fue causada en legítima defensa. Se dan los elementos exigidos por la legítima defensa. De manera que la conducta típica en este caso de dar muerte aparece justificada. Es decir, no es contraria a la norma. ¿Ok? Porque el derecho excepcionalmente nos permite afectar bienes jurídicos en determinadas circunstancias. Uno a veces dice, bueno, el derecho me permite a veces a mí matar. Lo que pasa es que si lo hago en legítima defensa, con unos requisitos estrictos que veremos en su oportunidad. Por ejemplo, está la legítima defensa, el cumplimiento del deber, el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la autoridad, el estado de necesidad justificante, varias causas de justificación. Por último, culpabilidad. No es un crimen sin culpa. Aquí, además de la imputación objetiva que vamos a examinar ya en el tipo objetivo, la imputación subjetiva que vamos a ver en el tipo subjetivo, aquí se trata de la imputación personal. Puede ser que efectivamente el hecho me es imputable objetivamente. Puede ser que esté vinculado subjetivamente con ese hecho, lo hice dolosamente, por ejemplo. Pero a pesar de ello, puede ser que no se me impute personalmente, porque no se dan los elementos de la culpabilidad. Básicamente, la imputabilidad es el primero, que es la aptitud para ser motivable por la norma, para ser objeto de un juicio de reproche. Por ejemplo, una persona que no esté en sus cabales, que esté privado de la libertad y conciencia de sus actos, como nos dice el artículo 62 del Código Penal. Y como también nos lo dice ese mismo artículo, no es un término despectivo, nos lo dice el mismo artículo, el que está loco, el demente, bueno, no se le puede imputar personalmente porque no tiene, no puede ser objeto del reproche por esa conducta típica y antijurídica que realizó. Además, siendo la persona imputable, el loco sería inimputable. Siendo imputable, tiene que conocer que lo que hizo estaba prohibido, que lo que hizo era contrario a la norma, tener conocimiento de eso, porque puede ser que él actuó bajo error, creyendo que estaba permitido cuando en realidad estaba prohibido. Eso se examinará también. Y el último tramo de la culpabilidad, actuación en circunstancias normales, normalidad situacional o volitiva. Sí, efectivamente, yo abrí la caja de seguridad ahí del banco donde yo soy gerente, abrí
la bóveda para que unos señores ahí se llevaran la plata que estaba guardada. Yo soy el gerente del banco. Yo lo hice con conocimiento de lo que estaba haciendo, lo hice queriendo hacerlo. Es decir, me imputan, no pueden imputar objetivamente, me lo pueden imputar subjetivamente porque actué con dolo. Es una conducta, además de típica antijurídica, pero por- soy una persona imputable. No tengo sanidad mental, la edad necesaria, X, ¿verdad? Conocía que lo que estaba haciendo estaba prohibido, porque esa plata es del banco, esa plata yo no puedo disponer de eso y dárselo a los ladrones. Lo que pasa es que, y entonces no podrán decir que soy culpable, no habrá culpabilidad. Además, y aquí abro un paréntesis y vuelvo atrás, orden secuencial, a pesar de que se trata de una conducta típica, antijurídica, no es culpable. ¿Por qué? Porque falta el último elemento. En este ejemplo que les voy a decir, no actúa en circunstancias normales. Mi conducta dolosa de abrir la bóveda para que los ladrones se hagan los reales, es decir, colaborar, ayudar a los ladrones, la realicé en circunstancias no normales. Mire, lo que pasa es que desde el día antes se metieron en mi casa, me secuestraron y me llevaron en la mañana temprano y tenían a mi familia secuestrada, amenazados de muerte, que si yo no iba con ellos a abrir la bóveda, mataban a mi esposa y mataban a mis hijos. Por eso porque yo abrí. Ah, bueno, mire, ¿cómo me pueden exigir a mí que no hiciera lo que hice? ¿Cómo me puede el derecho a mí exigir una conducta diferente? Ah, sí, voy a dejar entonces que, no, yo soy un héroe por defender la plata ya los del banco que maten a mi familia. ¿Ok? Causas de culpabilidad, en este caso la necesidad de otra conducta. Con eso, esto es simplemente un resumen, no se asusten, no. Esto es simplemente un adelanto de lo que vamos a ver en esta materia. ¿Ok? Simplemente que concluyendo estas tres nociones, vean cómo ya conocemos características comunes que debe reunir cualquier conducta para ser considerada delito. Llámese, repito, homicidio, hurto, robo, tráfico de drogas, violación. Debe estar prevista expresamente en la ley, debe tratarse de una conducta que afecte gravemente intereses fundamentales. Además, ya desde el punto de vista, digamos, pedagógico, analizando ese todo que llamamos delito, esa unidad que llamamos delito, debe tratarse de una conducta típica, antijurídica y culpable, independientemente, repito, de cómo la llamemos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí esta primera parte del tema 1. Les voy a enviar también otro video completando la segunda parte, ¿ok? De este tema 1. Entonces, vamos a parar aquí. Seguimos entonces en otro video con la segunda parte. Hasta luego.